Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día 20 de julio de 2021. Como les veníamos anunciando, hoy en el espacio de la entrevista vamos a conversar con la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes. Recordemos que el pasado 30 de junio la Asamblea Legislativa renovó un tercio de la Corte Suprema de Justicia. Eligió 5 magistrados. Entre esos magistrados que fueron electos ese día se encuentra precisamente la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Le vamos a dar unos datos importantes. La magistrada tiene estudios en Derecho Penal Constitucional y cuenta con un doctorado en Derecho Constitucional. Vamos a conversar con ella sobre diferentes aspectos relacionados con la administración de justicia en El Salvador, pero comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. La Corte Suprema de Justicia está conformada por 15 magistrados que se reparten en 4 distintas salas y que al deliberar juntos conforman la Corte Plena, el máximo organismo de administración de justicia en el país. La Constitución establece en su artículo 186 que los miembros de la Corte Plena se renovarán por terceras partes cada 3 años, es decir, que se deben cambiar a 5 de los 15 magistrados con el fin de garantizar que estos sean elegidos por diferentes legislaturas. Es de mencionar que durante la sesión plenaria del martes 29 de junio, los diputados aprobaron nombrar y juramentar a 5 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia. El listado lo integraban Sandra Luz Chicas de Fuentes, José Ernesto Clímaco Valiente, Miguel Ángel Flores Durel, Alex David Marroquín y Enrique Alberto Portillo Peña. Todos fueron elegidos por un periodo de 9 años, comenzando el 1 de julio de este año y terminando el 30 de junio de 2030. El dictamen fue aprobado con 77 votos. Estos profesionales fueron entrevistados junto a otros 25 perfiles en las últimas semanas por los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, en la que se determinó que los 5 escogidos pueden ser idóneos y aportar de gran manera al sistema judicial nacional. Esta mañana conversaremos con la magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes sobre cómo encontraron la Corte Suprema de Justicia, cuál es la mora judicial que se tiene hasta la fecha y administración de justicia. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, en esta mañana le damos los buenos días a la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Luz Chicas. Magistrada, un gusto recibirla, un gusto saludarla, bienvenida a Hechos AM. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 12 y es un honor aquí poder estar compartiendo algunos puntos sobre las temáticas que se me ha invitado a hablar. Así es, magistrada, se dicen muchas cosas de lo que vive El Salvador en este 2021, pero me gustaría que nos enfocáramos hacia dónde considera usted que va la administración de justicia en El Salvador en este año. Bueno, la administración de justicia debe de ir a efecto a administrar justicia de la manera más pronta y cumplida e imparcial como nos lo impone la Constitución. Sé que estamos en un contexto determinado de nuestros tiempos, pero la sociedad eso es lo que espera, ¿no? La comunidad jurídica eso es lo que espera, que existan resoluciones prontas, que exista claridad, porque a veces ha habido disparidad de criterios a nivel nacional, a veces en San Miguel, por ejemplo, se resuelve sobre determinado tema de una manera, en Santana de otra. Entonces, la función de la Sala de lo Penal, una de las tantas funciones es precisamente unificar los criterios, ¿verdad? Sin que con eso estemos diciendo que pasamos a un sistema anglosajón, sino que tenemos un sistema continental europeo, pero lo que se espera es que la Sala de lo Penal cumpla con ese rol de poder unificar criterios y que los jueces, los tribunales de los tribunales inferiores puedan conocerlos para que la comunidad jurídica sepa cuáles son las posturas predominantes sobre lo que son las últimas tendencias en el ámbito jurídico. Pero, magistrada, ¿considera usted que se está aplicando esta frase de pronta y cumplida justicia en El Salvador? Porque esto es una de las exigencias de una sociedad como la nuestra y en la que siempre ha habido cierta, inconformidad respecto a la forma en que se ha administrado justicia. Sí, creo de que han habido avances significativos. En particular en la Sala de lo Penal, ya voy a hacer un comentario por qué, pero siempre tenemos que hacer mucho más. Y sí, creo que hay una deuda para estar más al día. La pandemia nos vino a reestructurar muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las audiencias virtuales. Han habido mucha frustración de audiencias virtuales. ¿Por qué razón? Porque no estábamos en infraestructura, en tecnología, preparados a nivel nacional. De pronto aquí en San Salvador se puedan presentar algunas facilidades para que los jueces en materia civil, laboral, penal, en el tema mío penal,
no se frustren, pero usted se va a Chalatenango, se va a Morazán, se va a La Unión, ya la realidad es otra. Entonces creo que sí hay deuda, ¿verdad? Han habido avances significativos, pero hay deuda y eso es lo que espera la sociedad, de que las personas que hemos sido incorporadas nuevamente, que hemos sido nombrados, podamos unir esfuerzos, tener esa visión de querer cumplir con lo que la Constitución dice sobre esa pronta y cumplida administración de justicia, que es una deuda. ¿Considera usted que el tema de la pandemia ha acrecentado los niveles de mora judicial? Ha incidido a nivel sobre todo del interior del país. ¿Por qué razón? Porque no todos los tribunales tienen la velocidad de una plataforma virtual, como también hemos tenido problemas que no todos los abogados en el libre ejercicio también tienen esa capacidad de poderse conectar, ¿verdad? Entonces hay una realidad que a la cual no podemos negar y es precisamente esas deficiencias, ¿verdad? Pero a nivel de Corte Plena hay ese deseo, obviamente es un tema presupuestario, donde tiene que ver el Ministerio de Hacienda. Nosotros tenemos el 6% del presupuesto de la Nación, pero no siempre se entrega de una vez, sino que va por periodos, y en ese orden necesitamos realmente tomar decisiones para que pueda, a nivel del interior del país, que este sistema virtual pueda funcionar sin perjuicio de que, como dependiendo cómo vaya presentándose la pandemia, puedan haber audiencias semipresenciales, ¿verdad? Porque no podemos negar que, por ejemplo, que el imputado cuente con su defensor a la par, no es lo mismo que a través de una audiencia virtual. De igual manera, los derechos de las víctimas, de poder estar presente y poder hacer uso de sus derechos. Cuando los actuales magistrados, bueno, muchos de los actuales magistrados estaban buscando, digamos, acceder a estos cargos, una de las propuestas era la digitalización de procesos en la Administración de Justicia. De hecho, estaba viendo recordando una de las propuestas que hacían precisamente en una actividad donde participaba usted como parte de los ponentes, que estaban pues aspirando al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y hablaban precisamente de la necesidad que tiene El Salvador de digitalizar procesos. Y una de las interrogantes que surge ante el panorama que usted nos plantea, que nos dice que el esquema cambia dependiendo en el departamento que se esté. Entonces, es qué tan lejos o qué tan cerca estamos de este proceso de digitalización. Y considerando, decía usted, es un tema presupuestario, la Corte hasta cierto punto es una de las, quizás la institución que más, o digamos el órgano que recibe una buena tajada del presupuesto general de la Nación, pero aún así parece ser insuficiente para, digamos, llevar adelante estos objetivos de modernización de los sistemas de justicia. Sí, Manuel, como usted comprenderá, el tema presupuestario es vital acá. Claro. No podemos tener lindos proyectos, pero si esto no lo llevamos a la realidad, pues se quedan a un nivel etéreo, programático, y nunca se pueden volver autoejecutables, ¿no? Sí. Para que nosotros los podamos ejecutar, y como usted muy bien lo dice, varios de nosotros que se nos pregunta cuáles eran nuestras propuestas de trabajo, uno de los puntos era la modernización, y dentro de la modernización, tecnificar y contar con esas plataformas virtuales, no solo en la capital o en los principales departamentos, San Miguel, Santana, sino que a nivel nacional. Pero para ellos necesitamos trabajar en conjunto y que se nos apruebe con un presupuesto razonable, por supuesto, claro, con un presupuesto razonable para que pueda, porque una de las principales quejas de los jueces, al menos en materia penal, que es lo que domino y conozco, es precisamente eso, que ni computadoras, que ni programas de plataformas virtual tienen al interior del país. Esas necesidades ya están en la Corte Suprema. De hecho, yo antes de ser magistrada propietaria, fui magistrada suplente. Y el año pasado, en el 2020, que nos agarró esta nueva realidad con la pandemia, tomamos algunas decisiones, se tomaron unas decisiones en Corte Plena, precisamente por el tema de las audiencias virtuales. Claro. Pero la realidad ya de manera práctica, sí se han presentado muchas dificultades sobre el tema de conectividad, ¿verdad? Entonces eso ha impactado que muchas audiencias se frustren, y eso nos pueda incidir en el tema de las detenciones y la mora, que es una de las situaciones que a los 3 magistrados que conformamos la Sala de lo Penal nos han preocupado. De hecho, de las primeras decisiones que tomamos cuando nos presentamos es que se nos presentara por parte del secretario de la Sala de lo Penal un informe cómo recibíamos la Sala de lo Penal en el sentido de aquellos posibles procesos que pudieran estar con detenciones vencidas, precisamente por ese impacto de lo que fue la pandemia.
Pero, ¿cómo encontraron al final? ¿Qué decía el informe? Y si algún proceso se vio, interrumpido a raíz de la situación de la pandemia. No puedo negar que han habido vencimientos de plazos sobre los cuales nos hemos tenido que pronunciar, cesando la detención en algunos casos. Pero para ser justa, debo de decir, recordemos que hay 4 salas. Sala de lo constitucional, ¿verdad? Sala de lo civil, sala de lo contencioso administrativo y sala de lo penal. De las 4 salas me atrevería a decir que dado un sistema que se viene manejando desde hace años en la sala y que fue una donación, tenemos un sistema Proteus, donde nos permite en buena medida estar bastante al día en comparación con las 3 salas restantes. Tiene un sistema que permite la viabilidad, la facilidad, y no puedo negar, tenemos un equipo de trabajo, puedo decirle, muy bueno, con lo que hemos estado reuniendo constantemente desde que hemos llegado, ¿verdad?, para conocer y en qué estado encontramos. Entonces, aún debo decir que la sala de lo penal, en comparación con las otras 3 salas, está, se puede decir, dentro de lo que cabe al día. Eso no significa que no hayan problemas, eso no significa que no hayan procesos que tendrían que haberse resuelto el año pasado. Por ejemplo, hemos encontrado con procesos del 2020, ¿verdad?, que aún están pendientes de resolverse, y obviamente con procesos del 2021 que no se han resuelto y que tendrían que haberse resuelto. Magistrada, durante muchos años se ha hablado de la necesidad de hacer un saneamiento del órgano judicial. Sí. Incluso vimos situaciones tan lamentables como, por ejemplo, cuando un fiscal general de la República decía: no voy a enviar el proceso a X tribunal porque no confío en el juez que está a cargo de ese tribunal. Sí. Esta es una situación, si lo vemos, es un punto de vista que impactó a la opinión pública en determinado momento, pero es un síntoma grave de la forma en que se está administrando justicia en el país y la forma en que están funcionando los tribunales. Me imagino que ustedes como magistrados, y en este caso como cabeza del órgano judicial, tienen una evaluación de esta situación y de algo que se ha venido hablando muchísimo, y es el saneamiento y la depuración del sistema. Sí, Manuel. Tenemos una sección que se llama Dirección de Investigación Judicial. Claro. Cualquier ciudadano, usuario del sistema que esté inconforme con una resolución de un juez puede perfectamente ir a la Dirección de Investigación Judicial a interponer una denuncia y a señalar, siempre y cuando no sea una denuncia por simple inconformidad, porque no me gustó la resolución, ¿verdad? Sí. No, tiene que haber un señalamiento o de alguna conducta dolosa o culposa por parte del juez para que se investigue a nivel administrativo sin perjuicio de las acciones penales que el Ministerio Público o cualquiera de las partes pudiera plantear. Entonces sí tenemos una dirección de investigación judicial, sí hay procesos que están abiertos, pero dentro del diagnóstico que hemos tenido hay muchas inconformidades, hay muchas denuncias que solo son simple inconformidad. Que no con eso podríamos decir denuncias que no tienen un fundamento. Un fundamento como para que se inicie, sino que usted detecta del mismo planteamiento que hace la persona, usted detecta que es una inconformidad. Esto no quiere decir que no hay denuncias que sí, desde que usted las recibe, dice, aquí hay un señalamiento que es necesario, con la objetividad necesaria, con el debido proceso necesario, que se investigue, que se aclare, para que Corte Plena al final, que darle oportunidad al juez o la jueza, magistrado o magistrada, para que se pueda defender y al final, luego de toda esa investigación, pueda Corte Plena tomar una decisión si en efecto se le exonera o en efecto hay algún tipo de responsabilidad y tomar la decisión correspondiente. Yo, desde mi perspectiva, obviamente estoy nueva como magistrada propietaria, claro, creería que el grueso no es tanto por tema de corrupción, que no digo que no la haya, puede haberla, por supuesto que sí, pero creo que lo que está faltando es que, por ejemplo, hay fiscales o defensores que dicen, ¿dónde cayó el caso? Entonces, conocen el criterio o el lineamiento, no necesariamente porque ese juez se venda o a cambio de una resolución, sino porque tiene un determinado criterio que de pronto a determinada parte, al fiscal o la defensa, no le parece cómo ese juez resuelve, no le parecen los criterios o los postulados que él resuelve, porque obviamente a lo mejor lo ha tenido en casos anteriores, ¿no? Entonces es ahí donde entra en juego el tema de la capacitación, ¿verdad? Es importantísimo. A veces algunos colegas jueces han confundido lo que es la independencia judicial con, por ejemplo, presupuestos de sentencias, que ya hay más de 5 sentencias de la Sala de lo Penal, y se niegan a querer seguir esos lineamientos, ¿verdad? Cuando el Código Procesal Penal, por ejemplo, nos habla sobre doctrina legal, ¿verdad? Y nos dice incluso que el abogado en el libre ejercicio, fiscal o defensor, podrá presentar
como única prueba la sentencia donde la sala de lo penal ya ha resuelto en X o Y sentido, y aún así el juez o el magistrado, más bien el magistrado de cámara, sí, a sabiendas que la sala tiene una postura, dice, pues no, yo me aparto, y tal vez de una manera poco fundada, claro, pudiera perfectamente apartarse si lo fundamenta y vemos que es un supuesto distinto el de la sala. Pero si el supuesto es exactamente igual, ya han habido casos que dicen, no, pues mi independencia judicial, entonces se ha interpretado un poco de manera tergiversada lo que es la independencia judicial, ¿verdad? Con esto, reiterando, sabemos que no tenemos un sistema de precedentes como lo tiene Inglaterra, como lo tiene Estados Unidos, tenemos un sistema continental, y que el juez en efecto tiene libertad, con base a las reglas de la sana crítica, de poder valorar la prueba y tomar una decisión. Pero el Código Procesal Penal, pues es un código que pasó por todo lo que es el proceso de aprobación de ley, de formación de ley, es ley de la República, ¿verdad? Y si hay una disposición, entonces la declaro o emito una inconstitucionalidad, por decirlo así, una inaplicabilidad, si considero sí, de que no puedo someterme a determinada normativa que el Código Procesal habla sobre el tema de la doctrina legal. Como decíamos, hay diferentes elementos en la Administración de Justicia que de pronto trascienden a la opinión pública, sí, y que generan muchas reacciones, sí, sobre todo cuando los temas tienen cierta efervescencia y obviamente pues son parte de las coberturas informativas, son parte de todo lo que se dice respecto, digamos, a lo que ocurre en un órgano como el judicial. Sí. Una de las secciones que más, digamos, genera reacciones y que genera, digamos, ¿cómo podríamos decir?, comentarios, es la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Como decíamos, a los magistrados, actuales magistrados, muchos, cuando eran candidatos, decían, vamos a fortalecer la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, hay que darle más elementos para que pueda, digamos, actuar de forma rápida y para que pueda hacer, digamos, su trabajo de forma más expedita. Entonces, ¿qué decir sobre el trabajo de la sección de probidad, considerando que se le considera como una herramienta, digamos, fundamental en la lucha contra la corrupción, de un temas de los que tanto se habla, digamos, en El Salvador, pero qué decir desde dentro de la Corte Suprema de Justicia sobre esta sección? Bueno, del tiempo que tengo, del 1 de julio a la fecha, puedo dar fe que no estoy en la comisión de probidad, yo estoy en otras comisiones, pero los miembros que resultaron electos como parte de la comisión de probidad ya solicitaron a Corte Plena, y eso puede corroborarse incluso en los audios, porque acuérdense que esas están colgadas en internet, donde dice que se fortalezca, ¿verdad? Incluso ya hubo peticiones de buscarles algún lugar donde puedan estar, porque están en un lugar muy hacinados, vamos a decir, muy reducidos. Es un personal considerable el que hay, eso no implica que hay que fortalecerlo, creo, desde mi perspectiva, creo que sí hay que fortalecerlo, pero ya de las primeras acciones que hicieron algunos de los miembros de la Comisión de Probidad es precisamente buscarle un lugar donde estén más cómodos, que puedan tener todos los archivos y la logística necesaria, y también ya una petición de la necesidad de que se le fortalezca a probidad para que pueda dar una respuesta pronta a tanto trabajo que hay en esa comisión, ¿verdad? Para que ellos puedan llevarlo a Corte Plena y puedan ser expuestos, y que existan criterios claros y objetivos. El año pasado se trabajó un reglamento de probidad. Habían algunas posturas encontradas en donde si algunos aspectos deberían de estar en el reglamento, o por tener un tema de reserva de ley, deberían estar en una ley. Había un poco de debate sobre eso, pero vamos, eso se va a reactivar ya con la nueva conformación de Corte Suprema de Justicia. También otro punto que siempre ha generado un poco de situaciones en la Corte Suprema, o por lo menos que ha generado un poco de recelo, digamos, al trabajo del órgano judicial, es el hecho de que muchas del trabajo de la Corte se hace a puerta cerrada. De hecho, se discutió durante mucho tiempo el hecho de tener acceso a las reuniones de Corte Plena, por ejemplo, sí, y se decía de que se iba a generar la posibilidad de que se diera espacio para que
hubiera, digamos, cobertura mediática a ciertos, digamos, aspectos del trabajo de la Corte Plena, y claro, hay unos temas que obviamente no pueden trascender a la opinión pública porque se entorpecería algunos de los casos. Pero, digamos, ¿qué tanto se puede avanzar en esto? Considerando que también es uno de los puntos que siempre ha estado en discusión. Me imagino que su trayectoria, digamos, a nivel del órgano judicial, pues conoce de este punto y de hecho ha sido parte de las plataformas de quienes han aspirado a las magistraturas. De hecho, Manuel, he tenido la oportunidad y la bendición, ¿verdad?, de poder participar en ponencias, en capacitaciones fuera del país, y puedo decir con propiedad que, por ejemplo, el Poder Judicial de México tienen un canal judicial en donde las discusiones de Corte Plena, por decirlo así, se televisan. Obviamente, como usted muy bien lo dice, toda regla tiene excepciones, ¿verdad? Y hay claramente excepciones no solo por tema de entorpecimiento a la investigación, sino por un tema de la moral o de otros temas que pudieran estar en juego que deben de protegerse. No tenemos derechos, recordemos que no tenemos derechos absolutos, ¿verdad? Y pues el derecho a la sociedad a estar informada, claro que sí. Yo, por ejemplo, estaría en esa postura de respaldar de por qué no se abren las puertas de Corte Plena en aquellos temas que, como repito, no forman parte de esa excepción, que debe de preservarse la identidad. Entonces, ahí va a ser de que la nueva conformación, como estemos, puedan encontrar ese eco para abrir las puertas dentro de la factibilidad de nuestra realidad. Porque, como le repito, en otros países se televisa en vivo, en tiempo actual, lo que son las discusiones sobre temas de país, sobre temas que son de interés para toda nuestra sociedad. Hay, como decíamos, diferentes aspectos relacionados con la administración de justicia y también sobre el órgano judicial, que nos gustaría pues conocer su evaluación, magistrada. Por ejemplo, sabemos que en el presente, digamos, año se han hecho dos movimientos importantes a nivel del órgano judicial. Primero, el 1 de mayo se da la sustitución de la Sala de lo Constitucional. El 30 de junio se da la elección, en este caso, de ustedes como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como decíamos, se ha vertido una cantidad de opiniones respecto a lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa con las elecciones y con los movimientos en el órgano judicial. En algún momento se ha dicho, miren, hubo una violación de la Constitución al haber hecho una sustitución de la Sala de lo Constitucional y además haber elegido a un tercio de la misma Corte, digamos, un mes después, el 30 de junio. Sabemos que usted es una persona que ha estudiado mucho el tema de la Constitución y, bueno, pues nos puede dar también una evaluación respecto a lo que se está mencionando, de que se pudo haber cometido, en este caso la Asamblea, digamos, pudo haber violado la Constitución al haber hecho dos elecciones de magistrados, cuando se dice que una legislatura solo puede elegir una vez magistrados de la Corte Suprema. Bueno, lo que le puedo decir es... tengo que tener cuidado porque acuérdense que pueden haber decisiones de Corte Plena sobre las cuales yo no puedo estar adelantando criterio. Pero, por ejemplo, nosotros, al menos en lo que respecta a mi persona, no se pudiera decir de que es producto de un procedimiento arbitrario, porque si usted como conocedor del tema de las comunicaciones, desde enero el Consejo Nacional de la Judicatura publicó la convocatoria para la elección de este año de ese tercio que le tocaba salir. No sé si me explico. Eso es por imperio de ley. Entonces, en enero no se sabía ni cómo iba a quedar conformada la Asamblea Legislativa. No sabíamos si iba a haber mayoría de X, Y partidos, cómo iba a estar, nadie lo sabía. Entonces, en enero, los 5 magistrados dentro de los 5 magistrados que quedamos electos, por ejemplo, el magistrado Flores Durel, el magistrado Clímaco, nos sometimos a una inscripción ante la FEDAES, en donde nos pidieron una serie de requisitos, no sé si me explico. Entonces, este año le correspondía salir por ley a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se renovaba con otros 5, ¿verdad?, que somos los que resultamos electos. Entonces, esto era imperio de ley porque la Constitución así lo dice. Lo que pasó el 1 de año es una excepción a la regla general. Entonces, no podemos decir que ese precedente que pudiera haber existido de la Sala de lo Constitucional sea exegético y no tenga una excepción, ¿verdad? La discusión que si al final hubo 2 elecciones por parte,
es una situación que sale fuera del común denominador de lo que correspondía. Yo en lo particular y mis otros compañeros que fueron electos juntamente conmigo, somos producto de ese proceso. O sea, yo me sometí a una votación, óigase bien, a toda la comunidad jurídica. O sea, todos los abogados, San Miguel, Santana, a nivel nacional, habían urnas y fueron a votar y dieron su voto a X, Y o Z candidato. De hecho, usted fue una de las candidatas más votadas. De hecho, yo fui el segundo lugar a nivel nacional y como mujer la más votada, con mayor número de votos, por decirlo así. Entonces, fui producto de un procedimiento establecido en la Constitución, establecido en las leyes, y como usted muy bien lo dice, fui la segunda a nivel nacional con mayor número de votos, donde los abogados, donde los colegas fueron a votar, dieron su voto, y en este caso me lo concedieron a mí, para los que votaron por mí, y resulté como segundo lugar a nivel nacional. Luego de ello, el Consejo Nacional de la Judicatura recibe las credenciales de los 15 que fuimos más votados, desde el primero hasta el 15º, lo presenta, el CNJ revisó toda la documentación, ¿verdad? Y luego lo remite a la Asamblea en su momento, ¿no? Entonces, luego la Asamblea, la Comisión, ¿verdad?, nos examina a cada uno de los candidatos, fuimos sometidos a un interrogatorio público. Entonces, no veo dónde, en qué parte de ese procedimiento, al menos en el que yo me sometí, pueda decirse de que hay algún vicio de ilegalidad. Que haya resultado este año esa situación colateral, es una situación aparte que sale como un supuesto de excepción distinto a lo que es el procedimiento mío. Este año también se ha hablado mucho del respeto a la división de poderes en El Salvador. Sí. ¿Qué decir sobre este tema, magistrada? Porque, digamos, este es un tema que de pronto saltó a la opinión pública y de pronto pues todo el mundo estaba hablando de si en El Salvador efectivamente había una verdadera división de poderes y un respeto entre un poder y otro. Incluso esto no solo a nivel local, sino a nivel internacional, porque de pronto escuchábamos a Estados Unidos, a voceros hablar de la necesidad de que en El Salvador se respetara la división de poderes. ¿Qué decir sobre esto, considerando de que muchos de los ciudadanos pues percibimos toda esta información que se genera y también todas estas opiniones que se dan respecto al funcionamiento de un órgano tan vital como el órgano judicial? Pero me imagino que la visión de ustedes cambia cuando están dentro de ese órgano que en determinado momento está, digamos, en la opinión pública por todo lo que está ocurriendo y por todo lo que, digamos, en determinado momento se está percibiendo respecto a las situaciones que se están dando en El Salvador. La división de poderes la traemos en nuestra Constitución y definitivamente, si no vamos a tener división de poderes, entonces ¿para qué estamos, no? Precisamente el hecho de que se deposite en los magistrados la administración de justicia, el hecho que el constituyente haya decidido que haya esa, que viene de Montesquieu, ¿verdad? El poder legislativo legisla, el ejecutivo gobierna con todos sus ministros, el presidente y el presidente de la Corte Suprema de Justicia junto con los magistrados, pues administramos justicia. Y sí, he oído comentarios como los que usted expresa, ¿no? De que ahora ya no hay división de poderes, porque aparentemente todo, a mí en ningún momento se me ha dicho, al día de ahora, mire, usted va a tener que resolver de X, Y o Z manera. Precisamente lo que la sociedad espera es eso, ¿no? Que jueces, cuando yo hice mi plataforma de propuestas de trabajo, les decía, se necesita aquí no solo capacidad académica, capacidad profesional, ¿verdad? Que por ejemplo, en este caso, un magistrado de la Sala de lo Penal conozca cuál es el programa penal de nuestra Constitución, conozca cuáles son los principios y la garantía rectores que están establecidos en la Constitución y desarrollados en la normativa secundaria, sino que además de eso, que el magistrado tenga carácter, sepa escuchar, ¿verdad? Siempre le digo yo, sepa escuchar y también darse a escuchar. Si yo no me doy a escuchar y llego a sentarme en esa silla por 9 años y simplemente llego a escuchar y pues no a opinar, a no decir nada, entonces ¿cuál es mi aporte? Véase de que estos 9 años a los que hemos sido nombrados, al final vamos a tener que rendir cuentas. Vamos a tener que rendir cuentas cuál ha sido nuestro trabajo. Si hemos llegado realmente a dignificar, y cuando digo a dignificar, desde el rol, dando un ejemplo, desde la Sala de lo Penal para abajo, ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces, la independencia judicial es una de las piezas, las herramientas básicas para todo sistema de justicia. Y ese es el rol que tenemos nosotros, generarle confianza.
nuestra sociedad ya no es como en épocas atrás, que no se daba cuenta. Estamos ante un escrutinio público, claro, donde nos están examinando cuáles son el tipo de decisiones que vamos a emitir. Entonces creo que tenemos una oportunidad de oro, ¿verdad?, para demostrar que hemos llegado a trabajar. Entonces, y la independencia del juez es eso. Somos humanos, Manuel, y claro que podemos estar expuestos a cometer errores. Claro. Alguien que diga yo no cometo errores está equivocado. Todos podemos cometer errores, pero esa es la idea de que se elijan personas con un perfil determinado, con una trayectoria determinada y que lleguen a dar un buen trabajo a lo que es el rol de lo que es la Sala de lo Penal, que es el caso mío. Claro, como decíamos, esto es importante conocer, digamos, el punto de vista, sobre todo de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia y de una presidenta de sala. Sí. En este caso, usted es la presidenta de la Sala de lo Penal, que como decíamos es una de las salas que funciona dentro del órgano judicial. Sí. Pero decíamos, es importante relacionar todo esto con lo que ha venido ocurriendo en política en El Salvador. Lastimosamente, el trabajo del órgano judicial se ha cruzado con, digamos, situaciones que tienen que ver con política y en determinado momento se dice: lo que ha ocurrido con la elección de magistrados y la sustitución de magistrados en la Asamblea Legislativa, en determinado momento ha dado lugar a una acumulación de poder, en este caso del Ejecutivo, en otro órgano como es el judicial. Me imagino que ustedes tienen algo que decir sobre esto, sobre todo porque esto, digamos, atañe, digamos, y afecta el trabajo que ustedes pueden hacer como magistrados. A ver, desde el momento que vivimos en una sociedad democrática, es válido que cualquier ciudadano pueda exteriorizar sus ideas. O sea, y que alguien pueda decir, bueno, para mí no hay división de poderes, o el comentario que usted nos está haciendo. Va a ser nuestras acciones, claro, van a ser nuestras decisiones las que van a hablar por sí mismas, ¿no? Como les reitero, es válido porque en una democracia podemos pensar y podemos disentir. Yo puedo disentir de alguna postura, pero claro, eso, el que disintamos no significa de manera automática que yo tenga la razón. Vamos a ver cuáles van a ser las acciones que se van a tomar. Entonces, yo creo que se nos debe dar ese voto de confianza a los magistrados que hemos sido nombrados y ya hemos llegado con toda la intención de trabajar, de hacerlo de la mejor manera posible, de hacerlo de manera independiente, ¿verdad?, con propiedad, con conocimiento, con autoridad, ¿verdad?, con prudencia, con sabiduría, porque también son dones virtuales que los jueces y los magistrados debemos de tener: la prudencia, la sabiduría, ¿verdad?, el buen tino al momento de resolver. Véase que no es un tribunal unipersonal que voy a hacer lo que yo diga, claro, son tribunales colegiados, sí, donde tenemos que aprender a consensuar. De pronto en algunos puntos me va a tocar a mí ceder, dependiendo de la naturaleza de la discusión, me va a tocar desaprender, como decíamos ayer en una reunión, me va a tocar desaprender algunas cosas, me va a tocar aprender. No puedo decir que yo ya lo sé todo, eso es mentira, ¿verdad? El ser humano está constantemente evolucionando, ¿verdad? Está conociendo, está desaprendiendo, aprendiendo, y vamos a tener que aprender a consensuar, ¿no? En algunos puntos, de pronto me voy a tener que mantener en una postura, en otros, a lo mejor escuchando los razonamientos, los argumentos, el enfoque jurídico, pues voy a tener que dar una apertura, ¿no?, a eso. De eso se trata los tribunales colegiados, de que todos nos escuchemos, que no es de que sí porque sí o no porque no, sino que fundamenteme. Tú tienes una postura contraria a la mía, muy bien, dame cuáles son los argumentos jurídicos. Si esos argumentos jurídicos son conforme a la Constitución, ¿cuál es el problema? De poder yo reestructurar mi propia postura. No pasa nada, no dejo de ser Sandra Luz porque yo vaya a cambiar y decir, a partir de esta sentencia se cambia este precedente. No pasa nada. Creo que ese nivel también de madurez se necesita en los tribunales colegiados, de aprender a consensuar entre todos y al final pues tomar nuestras propias decisiones que vamos a avalar con nuestras firmas, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales, pero tenemos más preguntas, en este caso para la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Volvemos enseguida, somos Hechos AM en el día martes.
Estamos en el día martes, hoy es 20 de julio de 2021 y en el espacio de la entrevista tenemos como invitada a la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Luz Chicas. Estamos abordando diferentes temas que han impactado la opinión pública y que tienen que ver con el trabajo del órgano judicial. Estábamos hablando de situaciones que han ocurrido a nivel político, de situaciones que han ocurrido a nivel legislativo y que en determinado momento han impactado el trabajo del órgano judicial e incluso se ha llevado a discusiones no solo aquí en El Salvador, sino incluso fuera. Pero también es importante señalar y hablar y hacer un balance del trabajo que ha venido haciendo en este caso el órgano judicial. Magistrada, desde su punto de vista, ¿cuáles son las deudas que tiene la justicia en El Salvador? ¿Cuáles son esos puntos que ustedes consideran que se deben atacar? Porque esto va a fortalecer sobre todo la credibilidad del ciudadano en la administración de justicia y puede, digamos, sacar adelante de pronto órganos que han tenido hasta cierto punto un perfil bajo en los últimos años. Creo yo que es precisamente lo que usted mencionaba, el tema de la mora judicial. Muchos abogados dicen, mire, no me importa que me diga sí o no, pero resuélvame, porque dependiendo de lo que usted me resuelve, pues yo decido qué hago. Entonces, para mí ese es uno de los principales, a nivel general, estoy hablando a nivel general, no solo de la Sala de lo Penal. Creo que las tres salas tenemos que hacer grandes esfuerzos, tenemos ese reto de poder tener una de verdad pronta y cumplida administración de justicia. Y para ello necesitamos no solamente la actitud, la voluntad de quererlo hacer, sino también un respaldo, un apoyo, por ejemplo, presupuestario en este caso. Hay claros proyectos que tenemos sobre la mesa, sí, concretos y precisos, con diagnóstico, y que si hay ese consenso, ¿verdad?, por lo menos esos 8 votos, se pudieran implementar, ¿verdad?, con el respaldo del Ministerio de Hacienda para poderlos hacer. Eso es un punto. Y el otro es el tema de la burocracia. Tenemos muchas instituciones administrativas, la Dirección de Investigación Profesional, la misma dirección que le mencionaba de Investigación Judicial, tema de gerencias, donde creo que tenemos que reducir. Recientemente la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa me invitó para que hablara sobre el tema de los indultos. Claro. Vea este ejemplo, una persona es condenada, vamos a decir 30 años, pero luego de determinado tiempo puede pedirle a la Asamblea Legislativa un indulto. La Asamblea no puede hacer ese trabajo si no le pide a la Corte Suprema de Justicia un informe sobre esa persona que ha sido condenada, donde se toman en cuenta, por ejemplo, todos los informes criminológicos, ¿verdad?, sobre ese condenado, si ha estudiado, si ha trabajado, si ha habido una reinserción de esta persona, se analiza el delito, se analiza la persona, se analizan una serie de criterios y factores. Pero ¿cuál es el punto? Por ejemplo, no tenemos una unidad específica, concreta, que resuelva los indultos. La gente cree que le corresponde por ley a la Sala de lo Penal, pero no nos corresponde por ley. Usted lo ve, es una decisión de Corte Plena. Claro. Entonces, pero Corte Plena somos los magistrados. ¿Quién va a hacer operativamente ese informe? Entonces, en Cortes Plenas anteriores se le pidió como una solicitud a la Sala de lo Penal que elabore estos indultos. ¿Cuál es el escenario con el que yo me encuentro? Que tengo colaboradores excelentes, muy bien capacitados de ellos, pero ¿cuál es el problema? Ellos tienen su carga de casaciones de materia penal, que es el trabajo que les corresponde, pero paralelamente, además de estar resolviendo las casaciones, tienen que resolver los indultos y las conmutaciones. Entonces, ¿cuál es el escenario con el que yo me enfrento? Me dicen, mire, magistrada, yo tengo que llevar mi trabajo, que por ley me corresponde, claro, y a la par tengo que llevar los indultos y las... Entonces, la calidad, por estar saliendo con tiempo, porque aquí se me vencen detenciones, es complicado. Entonces la Asamblea me decía, miren, hay unos indultos que vienen de esos informes que ustedes mandan que presentan serias deficiencias, me lo planteaban, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorarlos? Entonces, yo tengo ideas claras de qué podemos hacer. Una de mis primeras propuestas, que de hecho ya se la presenté al presidente a través de un informe y que lo vamos a socializar con Corte Plena, es crear una unidad que maneje solo indultos y conmutaciones, porque a la Asamblea le está llegando una alta demanda de solicitudes de personas que tienen enfermedades terminales, claro, que ya cumplieron determinado cómputo de la pena, que por razones de justicia, de derechos humanos, etcétera, están pidiéndole. Entonces nosotros tenemos esa demanda donde usted mira todo el organigrama a quién por ley
le corresponde a Corte Plena, pero no tenemos una unidad. Por ejemplo, no existen hoy por hoy colaboradores jurídicos de Corte Plena. Tenemos colaboradores jurídicos de la Sala de lo Penal, de la Sala de lo Civil, de las demás salas, ¿no? Pero de Corte Plena una figura como esa que le meta diente a los indultos con calidad, que sean informes de calidad para que la Asamblea pueda hacer bien su trabajo. Entonces, aspectos como esos se nos han venido burocratizando. Tenemos el tema de las competencias. Bueno, hay una serie de aspectos que usted dice, ¿y aquí a quién? Yo busco el organigrama, ¿a quién le toca? Entonces dice, algunas de esas decisiones son a presidencia, otras a Corte Plena. Entonces, la ley permite de que el presidente le designe a la presidencia de la Sala de lo Penal determinadas funciones. Y ahí las tengo, me toca revisar, además de mis casaciones, me toca ver el tema de los indultos, el tema de las competencias, el tema de las conmutaciones, pero no es un trabajo propiamente de la Sala de lo Penal. Entonces, creo que en algunas áreas hay un poco de burocracia, o bastante burocracia. Por ejemplo, hoy por hoy, hemos tenido que alguien de la sección de notariado tiene que venirse de la Unión a hacer un trámite acá a la capital. Pudiéramos ver cómo burocratizamos la Corte Suprema de Justicia para darle un mejor servicio a la comunidad jurídica y no tenga, a muchas personas le cuesta, a muchos notarios tener que desplazarse. Entonces, esa es una de las tantas propuestas que hay y creo que eso es lo que está incidiendo en que se detecte que hay mucha lentitud, no solo en lo jurisdiccional, sino también en lo administrativo. Magistrada, ¿dónde queda el tema de la capacitación? Porque si hablamos y escuchamos, digamos, del trabajo del órgano judicial, muchas de las personas que están involucradas en la administración de justicia hablan de la necesidad de impulsar verdaderos procesos de capacitación que abarquen no solo, digamos, los colaboradores o toda la gente que esté involucrada en el trabajo de los diferentes tribunales y dependencias de la Corte, sino a todo el sistema en general. Sí. Pero me imagino que ustedes tienen un diagnóstico respecto a lo que está ocurriendo respecto a este tema también. Sí, es un tema que, por ejemplo, con lo del COVID, se ha visto la necesidad del tema de las capacitaciones virtuales. Yo en lo particular he sido capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial desde 1997 a la fecha. Soy consultora internacional y creo que esa pregunta suya me abre las puertas para poderle decir, mire, por ley, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Judicatura debe de capacitar a jueces y magistrados, colabore todo el personal, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, la Fiscalía General de la República tiene su propia escuela de capacitación judicial. Pero usted ve luego de la Fiscalía y el órgano judicial, la comunidad jurídica, no niego que hay abogados en el libre ejercicio que tienen la capacidad económica y logística y todo para salir fuera al extranjero a capacitarse o pagar capacitaciones acá en diversas universidades que tienen determinadas propuestas, planes de ofertas de capacitación, pero hay un buen componente de nuestra comunidad jurídica donde no tienes ese acceso. Entonces, estamos en sintonía, al menos los de la Sala de lo Penal, de implementar un plan de capacitación, ¿verdad?, abierto, de poder sacar ese provecho. Tenemos muchos insumos, tenemos muchas personas con un perfil de capacitación, porque en la medida que existe un equilibrio, que el juez esté capacitado, que el fiscal esté capacitado y que los abogados en el libre ejercicio o la defensa pública en este caso estemos capacitados, todos vamos a contribuir. Un buen fiscal diría, ¿para qué voy a apelar si la sentencia está bien impuesta, ¿no? Claro. Igual un defensor, el juez cerró todas las puertas, no me dejó posibilidad, un argumento ahí abierto para apelar. Entonces, en la medida que estemos todos bien preparados, nuestro país va a caminar. De lo contrario, estamos como una mesa con una pata más corta que la otra, ¿no? Porque un juez puede estar muy bien preparado, un fiscal puede, pero de pronto la defensa no. Entonces, necesitamos ver cómo buscamos ese equilibrio si queremos como país avanzar y ver, obviamente, dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras facultades, qué posibilidad hay de abrir esa capacitación más allá de lo que ha sido la tradición de que solo a nuestro personal capacitemos. Claro, lo prioritario son los jueces, los magistrados, el personal. Y también a veces han llegado capacitaciones del extranjero y de pronto se han quedado solo aquí en la capital. Claro. El interior del país, ¿verdad? Los jueces de la Unión, de Usulután, de San Miguel, de Santana, de Ahuachapán, se quejan cuando uno tiene contacto con ellos y dice, las capacitaciones no nos llegan hasta acá. Por ejemplo, han habido capacitaciones en el extranjero, a España, el Poder Judicial a veces tiene su programa del aula iberoamericana, donde ha implementado temas de becas, ¿verdad?, donde le pagan el boleto, la estancia, los estudios, ¿no? Entonces, no ha habido esa visión
de esa inversión. Si hay algo que yo le he admirado al Poder Judicial de Costa Rica, es precisamente que ellos ven como una inversión. Y en algún momento de la historia de mi Corte Suprema de Justicia, yo pedí en el pasado permiso y me decían, pues no. Y le decía, pero mire, me pagan boleto, me pagan la capacitación, me pagan mi estadía, me pagan la alimentación. Sí, pero no, porque el alineamiento era no. Cuando eso debería de ser una inversión. En la medida que usted invierta en sus jueces, usted va a tener jueces más calificados, ¿verdad? No niego que pueda haber que algún juez no ha utilizado esa beca para la finalidad correcta, que tal vez la ha utilizado como una oportunidad de turismo. No es esa, la finalidad es que se prepare el juez, ¿verdad? No digo que pudiera haber habido algún, pero no podemos generalizar que todos los demás casos eso ha sido así, ¿no? Magistrada, ¿cómo ve usted la integración de la Corte Plena y el funcionamiento de la Corte Plena en general? Porque decíamos, ha habido muchos movimientos en el órgano judicial, en este caso una sustitución de una sala, también la elección de nuevos magistrados, entre los que llegan ustedes, en este caso, a integrarse a la Corte Suprema de Justicia. Obviamente esto repercute en el funcionamiento de la Corte Plena. Usted nos decía, de hecho hoy tienen Corte Plena, eso de las 9 de la mañana, me decía hace un momento. Entonces, pero ¿cómo funciona la Corte Plena con todo lo que ha venido ocurriendo en estos últimos meses? Y todavía creería, Manuel, que esto es un tiempo prematuro, ¿verdad? No tenemos ni un mes, ¿verdad? Como para decir, las cortes plenas que hemos tenido hasta ahora, se han tomado algunas decisiones de naturaleza administrativa, no ha habido mayor contacto como para tener ya una, pero lo que yo he visto hasta el día de ahora es pues que hay posturas, ¿no? ¿Verdad? Tanto la conformación que ya estaba, o ahora que nos hemos incorporado nosotros, y pues que debe de haber debate, ¿no? Que debemos de abrirlo. A lo mejor no siempre vamos a estar en consenso en todo, pero no nos tenemos por qué preocupar eso, de eso se trata. Es más, sería extraño que para todo estemos que sí, o que para todo que no. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo creo que la idea del legislador, al momento de un tribunal colegiado, que cada cabeza es un mundo y podamos dar un aporte, ¿verdad? Tomar decisiones, escuchar la postura del compañero y poder replantear la solución. Entonces creo que todavía estamos en un tiempo prematuro, pero lo que he visto hasta ahora es que existe esa voluntad de querer trabajar en equipo. Magistrada, una de las interrogantes que también es, digamos, nos gustaría que nos aclarara o que nos diera, digamos, una postura o una evaluación. Con todos los movimientos que se han dado, como decíamos, a nivel del órgano judicial, en determinado momento se ha dicho que las garantías constitucionales de los salvadoreños han estado o están en peligro, decían, por todo lo que ha venido ocurriendo. Me imagino que ustedes pueden darle una posición o darle, digamos, una aclaración al ciudadano que nos sintoniza esta mañana, porque estamos hablando de situaciones que nos atañen a todos como ciudadanos del Salvador. Sí, bueno, las opiniones que se puedan estar emitiendo, me imagino que es por la misma pregunta que usted me hizo hace unos minutos, claro, que usted me hizo hace unos minutos anteriormente. El temor de que se pueda pensar de que ahora ya no hay división de poderes y que estamos respondiendo, ¿verdad? Como les repito, en una democracia alguien su libertad de expresión la puede tener y opinar eso. Claro. Lo van a hacer, de repente, reitero, van a ser nuestras acciones, van a ser nuestras decisiones las que van a hablar por sí mismos. Yo doy un voto de confianza que vamos con mis compañeros, vamos a administrar esa justicia imparcial, ¿verdad? Algunos dicen, como ustedes lo mencionan, que no tienen garantizados sus derechos constitucionales, sus garantías y sus principios. Pues eso lo pudiera yo opinar si ya tengo un antecedente de lo que se me denegó algún derecho teniendo legítimo derecho. Pero creo yo que son opiniones que son respetadas, pero que será la historia la que va a demostrar, Manuel, ¿verdad?, cuál es la independencia que esta Corte Suprema de Justicia tiene. Como presidenta de la Sala de lo Penal, me gustaría también que se dirigiera al ciudadano que nos está sintonizando esta mañana, ¿sí?, respecto al compromiso que tiene usted como magistrada y lo que usted, digamos, le puede aportar desde este rol que le toca jugar en determinado momento como, digamos, parte de la Corte Suprema de Justicia a El Salvador. Sí, este compromiso lo asumí incluso antes de ser magistrada. Como candidata no se trata de simplemente hacer promesas etéreas que quedan en el aire, no, ¿verdad? Creo que debemos de ser responsables, somos personas adultas, somos profesionales
y no se trata de decir algo solo por conseguir el cargo. Claro. Tengo una trayectoria, Manuel, yo en lo particular soy juez de carrera. Estuve 9 años como jueza presidenta del Tribunal de Sentencia de Chalatenango. Luego me sometí a un proceso de elección para aspirar al cargo de magistrada de la Cámara contra el Crimen Organizado. Fui electa por Corte Plena como magistrada presidenta de la Cámara contra el Crimen Organizado. Estuve en la Cámara de Santa Tecla y ahora pues estoy como magistrada. Estuve en la Cámara de Santa Tecla como magistrada presidente y ahora estoy como magistrada presidente de la Sala de lo Penal. Mi trayectoria, pues eso es lo que habla por sí misma, ¿no? Las sentencias mías de pronto han sido recurridas, en algunos casos no se les ha dado la razón a quien haya recurrido, en otros sí. No pasa nada, ¿no? Entonces creo yo que más que las palabras son las acciones las que de uno habla. No es algo que lo tenga que venir a ofrecer ahora. Desde un inicio que me sometí, esto me lo encomendé a Dios, ¿verdad? Hay algunos que dicen que los magistrados no debemos de estar invocando a Dios. Bueno, pues yo sí lo invoco, ¿verdad? Si por eso me van a objetar o me van a cuestionar, pues que me lo objeten. De verdad que para mí estoy sentada acá porque mi Dios me ha puesto acá. Y Él es el que me va a rendir cuentas. Obviamente al momento de resolver son las pruebas, son las leyes, van a ser mi referente. Eso es lo que me va a marcar. Claro. Ese compromiso no lo tengo desde ahorita porque estoy en esta silla. Ese compromiso lo asumí en abril de 1998 que yo ingresé al Tribunal de Sentencia de Chalatenango. Y desde toda esa trayectoria ese ha sido mi comportamiento. No puedo decir que todos los usuarios que han tenido contacto directo o indirecto conmigo puedan estar satisfechos, ¿no? ¿Verdad? Es válido que si usted es perdedor, de pronto no quede de una sentencia usted, pero ahí están los mecanismos de impugnación para que se puedan recurrir. Entonces, no lo tengo que hacer hoy porque ha sido parte de mi vida. Tengo casi 30 años de estar en lo que es el ámbito penal, ¿verdad? He tenido oportunidad de salir a estudiar fuera del país, tengo 2 maestrías en Derecho Penal, Derecho Constitucional, tengo estudios de doctorado en Derecho Constitucional, he sido capacitadora, he trabajado con organismos internacionales, entre ellos el Poder Judicial de España, he trabajado con la Embajada de los Estados Unidos de México, con acá, como consultora, entonces hay todo. Entonces creo yo, desde mi perspectiva, no es algo que lo venga a prometer ahora, ha sido parte de mi vida. Que yo de pronto haya tenido desaciertos, todos somos humanos. Nadie puede decir, mire, yo jamás en mi vida he tenido desaciertos jurídicos, ¿verdad? Claro. Bueno, pero para eso están los mecanismos de impugnación. Muy bien, magistrada, le queremos agradecer que nos haya decidido participar. Abierta la invitación para que pueda acompañarnos y venir a hablar sobre administración de justicia, porque definitivamente que este es un tema que nos atañe y nos interesa a todos los salvadoreños, y así debería de ser siempre, porque definitivamente pues los 3 órganos del Estado, pues al final las decisiones que toman impactan en la vida de los ciudadanos. Le agradecemos su tiempo, magistrada, y pues le deseamos éxito en sus labores. Muchas gracias, Manuel, y un saludo para la teleaudiencia de Canal 12 por sintonizar este programa, y estoy a sus órdenes. Feliz día. Igualmente, magistrada, nosotros vamos a una pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos tenemos reportes de tráfico y también otros temas que usted debe conocer en el inicio de este martes ya 20 de julio. Volvemos.